Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Pues así agachita callando, ya son las 8:30, 7:30 en Canarias, así que es el momento de comenzar con nuestra tertulia. Doña Pilar Rodríguez Los Santos, ¿qué tal está usted? Muy buenos días, don Luis, pues muy contenta y muy feliz de estar aquí. ¿Y usted, don Antonio Omuloni? Muy buenos días, encantado de estar aquí. Bueno, ¿y está usted bien? Estoy perfectamente. Nos encantan los agostos aquí en Radio Libertad. Sí. Agosto es el mejor mes para trabajar El mejor, en la indudablemente. radio. Y para estar en Madrid. Y para estar en Madrid, o sea, no hay tráfico, puedes ir a todos sitios, bueno, menos a la verbena de la Paloma, madre mía, estuve el otro día, qué mogollón, Ahí sí hay qué gente. agobio, Claro, todos los que quedan en Madrid se van ahí. Sí, jolín, lo siento, no estoy hecho yo para las verbenas que le vamos a hacer, supongo que ya estoy viejuno. En fin, Se le nota. se me nota, ¿verdad? Gracias. Se le nota. Gracias. Se le nota mucho. No son horas. Bueno, el juez cita a los patrocinadores de la Cátedra de Begoña. Interesante movimiento. ¿Qué nos van a contar? ¿La Caixa o Reale? ¿Quién llamó a estas empresas del IBEX para que patrocinaran la cátedra de la señora? Pues es que el problema es que da igual que no llamara a Pedro Sánchez, que evidentemente no llamó Pedro Sánchez, es que Begoña Gómez, como esposa del presidente del gobierno, no puede abstraerse de su condición de esposa del presidente del gobierno para ninguna de las acciones que haga. Por lo tanto, con independencia de que no haya sido ningún cargo oficial de Moncloa, el mero hecho de que la esposa del presidente, insisto, llame ella o a través de su asistente que pagamos todos, este neutro no binario, no desconozco cuál es el género atribuido de la persona a la que pagamos con nuestros impuestos para que sirva Begoña Gómez, pero bueno, que esta persona haya llamado o no, en cualquier caso es un favor que se le hace a la mujer del presidente. Por lo tanto, es que el tráfico de influencias es obvio y evidente, porque la Caixa no mete dinero en una cátedra random sobre... Es que ni siquiera sé de lo que es la cátedra. O sea, han pasado tantísimo tiempo. Transformación resiliente, competitiva pues y seguro, sostenible. Feminista y algo de esto, seguro. ¿Ves? Es que, o sea, es todo tan grave, o sea, y tenemos todos tan claro que la cátedra es una pantomima que ni siquiera nos hemos molestado en aprendernos de qué es lo que enseña esta señora. Pero bueno, que la Caixa no Eso, mete ¿sabe dinero. usted con qué me pasa? Con los ministros de Sánchez, ya ni me sé los nombres. Pero, Es que es ¿verdad? difícil, ¿verdad? son muchos. De vez en cuando aparece un señor ahí dando un canutazo y dice uno, pero ¿este quién es? Y ¿Quién resulta es? que es ministro de... Y que lleva años de Sí, además, totalmente. Pues esto que evidentemente el tráfico de influencias existe porque la Caixa no mete dinero en una cátedra aleatoria o en una cátedra que le interesa mucho, sino mete dinero en un sitio que es el de la mujer del presidente del gobierno, a la que obviamente hay que tener contenta, porque el presidente del gobierno pues es el que decide el designio tanto de la Caixa como del resto de patrocinadores, entonces es que es imposible abstraerse de eso, ¿no? Claro, es que si a la Complutense fue ella quien llamó, o Moncloa o quien fuera, cabe pensar que a los patrocinadores también, ¿no? Les convocaron a Moncloa. El simple hecho de que les convoquen en la Moncloa ya huele mal. Si esta señora, como dice Sánchez, tiene una carrera profesional intachable y un trabajo de toda la vida que siempre ha hecho, ¿por qué los convoca en la Moncloa? Podría convocarlos en la oficina en la que trabaja, si es que trabajas en alguna oficina, o en un lugar en el que acostumbre a convocar a sus contrapartes. Como no es el caso, nunca ha sido el caso, pues los convoca donde impresiona más, y al final es otra muestra de que es la condición de esposa del presidente del gobierno y de residente en la Moncloa la que utiliza Begoña Gómez, ha utilizado para hacer negocios con instituciones públicas como la Complutense o con empresas privadas que nunca hubiese podido hacer de otra manera. Si Pedro Sánchez fuese cualquier otro trabajador como nosotros, pues Begoña Gómez no podría levantar el teléfono y llevar al rector de la Complutense a su casa para que le diese una cátedra, para que moviese todos los hilos y buscase patrocinadores para tener una cátedra. Eso no es opinable, ahí no hay ningún tipo de opinión. Entonces, si no pueden mentir, que no pueden mentir los testigos, a ver qué nos cuentan. La situación es difícil para ellos, desde luego. De todas formas, perdón, sí. don Luis, hay un matiz que has dicho ahora que es esencial y que, de hecho, creo que lo has racionalizado muy bien. El tema de que Begoña Gómez no pueda reunirse, o ella afirme que no pueda reunirse por cuestiones de seguridad en ningún sitio que no sea la Moncloa, certifica de una manera clara y evidente que cada vez que Begoña Gómez lleva a cabo algún acto lo hace en calidad de mujer del presidente del gobierno, porque no puede tener una vida normal. Claro. Entonces, si no puede tener una vida normal es porque su vida está irremediablemente asociada siempre a la del presidente, y si eso es así, lógicamente el tratar con ella implica tratar con la institución del presidente. Han dicho ustedes dos que a los efectos de juzgar penal, moral y estéticamente el episodio, pues da igual que llamara a Pedro Sánchez o que no, pero es que además pues parece que quien llamó fue Pedro Sánchez. No, si es así ya es completamente escandaloso, pero es que si no fuera así,
O sea, quiero decir, cualificadamente grave, pero esto es como el cometer un asesinato con agravantes, ¿no? Pues entonces el asesinato se ha producido y el señor X está muerto y lo ha matado esta señora. Entonces eso ya es grave y la convierte en asesina. Pero si además hay agravante de parentesco y de tal y cual, pues es triplemente grave. Pero quiero decir que si llega un punto en el que se dirime que no ha sido Pedro Sánchez, no obsta para que el escándalo siga siendo mayúsculo. Bueno, es que si ha sido Pedro Sánchez, a lo mejor hay quien hay que juzgar no es a Begoña Gómez. Efectivamente. Ya hemos sabido que se reunieron en la Moncloa con Pedro Sánchez, ya hemos sabido que ha habido quien ha hablado con Pedro Sánchez directamente. Si ya se sabe eso, y a estos señores los llamo también directamente Pedro Sánchez, a lo mejor Begoña Gómez es simplemente una señora que pasa por allí y que pone el nombre y la cara para unos actos que son todavía menos estéticos, menos éticos, menos morales y seguramente menos legales si los hace el presidente que si su esposa, que ya es todo lo anterior. Yo es que sospecho que Begoña Gómez no es precisamente un cerebro. No parece. Entonces, yo también tengo la misma sospecha que usted. Sus vídeos en inglés son maravillosos. Tantos años riéndonos de Ana Botella, y Ana Botella a su lado. O sea, es algo así como intérprete de Shakespeare, pero versión original antigua. O sea, no reescrita al inglés moderno. O sea, es una cosa sustainable. Todavía yo no me he recuperado de eso. Bueno, ayer se detenía en Mocejón al asesino del niño de 11 años. Y la verdad es que nos ha dejado todo el episodio, pues, varias lecciones. Primera lección. En las redes existe una auténtica legión de la desinformación. Además existe una legión de la desinformación, pues, que está formada por gente... algunos de ellos simplemente que aprovechan que el Pisuerga pasa por Valladolid para soltar todo tipo de barbaridades, pero yo estoy seguro de que hay otros que son directamente intoxicadores profesionales, es decir, que se dedican por encargo de el gobierno progre o de quien sea a intoxicar las redes por intoxicarlas, por generar ruido, por generar malestar. Afortunadamente, pues hay mucha gente que no entra en ese tipo de trapos y cuando haya una situación como esta, pues maneja la información con prudencia. Por lo menos aquí lo hemos pretendido hacer desde el minuto 1 y se espera a tener datos antes de lanzar opiniones o de hacerse eco de bulos. Segunda lección que nos deja: silencio sepulcral del gobierno en torno al asesinato del niño hasta que no se ha conocido la nacionalidad del autor. Es decir, no fueron capaces de condenar directamente el hecho. Han matado a un niño de 11 años a puñaladas. Esto es una auténtica barbaridad, es un canalla quien lo haya hecho y manifestamos nuestra consternación y nuestro dolor. Simplemente algo así. Bueno, pues no fueron capaces, ninguno de los miembros del gobierno. García Paje sí lo hizo. García Paje salió inmediatamente a condenar el hecho. En el gobierno, silencio sepulcral. Solo después de que se ha producido la detención y solo después de que han sabido que no era extranjero, entonces ya sí se han atrevido a opinar. Bueno, es la mejor demostración de que tenemos un problema en España de inseguridad vinculado con el origen de las personas. Si el gobierno reacciona así, es precisamente porque sabe que en estos momentos tenemos una tasa de apuñalamientos en toda España brutal y que la inmensa mayoría de esos apuñalamientos los cometen personas de origen extranjero. Entonces, como lo saben, pues entonces se produce un apuñalamiento tan escandaloso como el del niño y se sumergen en el silencio. Es que es demoledor. Bueno, además es que hay dos cuestiones en paralelo. La primera cuestión es el propio asesinato del niño, que es terrible y que si además se confirma lo que efectivamente parece que es un tipo con un brote psiquiátrico, pues es terrible porque ahí ha fallado toda una cadena que es terrible que haya fallado porque evidentemente hay accidentes que no se pueden controlar y evidentemente pues seguramente esto habrá sido producto de una persona que teniendo que haber tomado una medicación y de alguien que tendría que haber estado pendiente de que tomara una medicación pues no lo ha hecho y ha tenido un brote.
Pero lo cierto es que convivimos día a día con muchas personas que tienen enfermedades psiquiátricas de este calibre y no van apuñalando a la gente por ahí. Por lo tanto, habrá que primero estudiar qué es lo que ha fallado dentro del sistema para que se permita que este asesino haya podido tener este brote psiquiátrico que haya conducido a algo tan terrible como quitarle la vida a este pobre niño. En paralelo a eso, a mí me escandalizó muchísimo la reacción que tenía la familia del chico, que por supuesto, máxima solidaridad, pero el portavoz autoconferido de la familia estaba como todo el rato mucho más obsesionado con que no se dijera que el asesino era extranjero que en lamentar la muerte del primo, creo que era el que estaba allí puesto. Y es que son unas imágenes absolutamente escalofriantes, de verdad. O sea, hemos llegado a un punto en el que te importa más hacer política que la vida de un familiar tuyo. Es que, o sea, está impregnando la política todo tanto y se pervierte todo tanto que es más importante ganar el relato ideológico que pasar el duelo de un familiar que ha muerto en unas condiciones tan sumamente deplorables, como es que un pobre niño que huye de un tipo que va detrás de él con un cuchillo, que se tropieza y que le apuñala 11 veces. Es que es sumamente terrible y lleva una reflexión mucho más profunda, ¿no? De que, oye, es que quizás nos estamos pasando, o se están pasando, porque no nos metemos en el mismo saco, pero se están pasando ya con esta forma de entender el mundo de una manera tan maniquea en el que importa mucho más defender a la tribu que a la propia familia. Es que me parece terrible. Bueno, esta coalición de burócratas, de políticos, empresarios y medios de comunicación que actúa contra la gente corriente considera que todo es política y al final va calando de alguna manera que todo es política. Es difícil juzgar las declaraciones de un familiar del niño que no sé en qué estado estaría cuando las hizo, no sé cómo hubiese actuado yo, la verdad, pero sí realmente se siente, sobre todo con declaraciones de todo el pueblo, de cualquier... Ayer nos contaban que estaban convencidos de que no había sido nadie de fuera del pueblo, porque para entrar en el recinto deportivo un domingo, un día festivo, estaba cerrado y había que conocer una apertura en la valla por donde entraban los niños, que suponían que era alguien del pueblo, y cómo repetían que la convivencia en el pueblo era excelente, cuando realmente, aparte del crimen y del pobre niño y de la pobre familia, en el pueblo el Estado ha metido por la fuerza a 50 menas que suponen un 1% de la población de un día para otro en un hotel, viviendo 6 meses, teniendo manutención durante 6 meses, que cualquier persona en España que se quede sin trabajo y sin vivienda, a ver si lo consigue. Y ese pueblo, mal que bien, prefiere no mirar para otro lado y decir que la convivencia es buena. Pero con independencia de lo que ha ocurrido, tenemos un problema, como decía usted, don Luis, tenemos un problema gravísimo, y cuando ocurren estos hechos, pues muchos somos los que pensamos que lo normal es que sea un extranjero, porque lo normal estadísticamente es que sea un extranjero. Hemos importado personas, hemos importado sus costumbres y hay que respetarlas, y hemos importado nuevos crímenes que ocurren que antes no ocurrían. Y lo normal es que este tipo de crímenes no los cometa un español. Lo que vemos en Barcelona día a día y en los alrededores, o ya en muchos barrios de Madrid, en muchas zonas del sur de España, son crímenes que antes no ocurrían. Peleas con machetes, violaciones en manada, eso antes no ocurría. Y estos asesinatos de niños, pues tampoco eran lo habitual. Entonces, a lo mejor no hace falta que los cometa un extranjero, sino que vamos también importando una costumbre, y existe un ejemplo, un muy mal ejemplo, que imitan los nacionales. Bueno, de hecho, es que la prueba evidente es que en este caso ha sido un español con problemas psiquiátricos. O sea, no ha sido con una motivación. Nunca puede haber una motivación razonable para esto, pero desde luego es irracional, ¿no? Como sí. Es en su caso la religión o pues una cuestión de costumbres, como fue el caso del Reino Unido. Me ha impactado mucho la frase que, entre comillas, un medio de comunicación, no recuerdo si es OK Diario u otro, citando la declaración del detenido a la policía, dice: mi otro yo se apoderó de mí, me robó la cara y cometió el asesinato. O sea, pero esto, claro, sí. Es que aquí debe ser que hemos visto mucho cine, pero uno inmediatamente se pone la cara de Edward Norton en Las dos caras de la verdad, ¿verdad? Sí. sin hacer más spoiler de la película, y de repente dice que a ver cuál es la cara de verdad de esto. Pero, bueno, por cierto, aprovecho la cuña publicitaria que me ha dado usted pie para decir que ayer OK Diario estuvo presente en el pueblo desde el principio. De hecho, sacamos en exclusiva las imágenes de la detención del asesino, y a veces la cadena de las empresas, de los periódicos, de los medios, etcétera, pues las caras visibles son unos,
pero los que hacen de verdad el periodismo real a pie de calle y los que consiguen noticias como estas son los que periodistas que se juegan el tipo y que hacen pues auténticas trucos de magia para poder llegar a todas partes y para poder estar al pie de la noticia. Entonces aprovecho para felicitar a la reportera nuestra que estuvo ayer allí porque hizo un trabajo absolutamente extraordinario. Cierro la cuña publicitaria. Diga usted el nombre de la reportera. Laura Fernández. Muy bien. O sea que aprovechamos para regalarle nuestro programa del día, dedicarle nuestro programa del día a Laura Fernández. Pero bueno, más allá de esta cuestión, que es verdad que hay un brote psiquiátrico y esto, desgraciadamente, es terrible llamarlo así, pero es que es casi un accidente que haya ocurrido en el caso en el que de verdad haya sido un brote psiquiátrico de un tipo que no se tomó la medicación y con que quien tenía que visar que se estaba tomando la medicación pues no estuvo atento o se le escapó cualquier cosa. Si es que no, tampoco suficiente tortura tendrá también la familia del asesino si por qué haya ocurrido esto. Pero en cualquier caso el planteamiento es un poco lo que decíamos antes, que es por qué nos lleva a pensar de una manera obvia y también al gobierno, porque si no lo hubiera condenado desde el principio. Y a los medios que dijeron que era español en cuanto pudieron. Efectivamente. ¿Por qué nos lleva a reflexionar sobre qué es extranjero? Y además no un extranjero cualquiera, porque claro, aquí se dice en plan de no, esto es racismo en general. No, esto no es racismo en general. No, pero además que no es racismo en general, si es que no estábamos pensando que el atacante era colombiano. No. Nadie estaba pensando que el atacante era colombiano, ni que era ucraniano, que es el argumento que se utiliza ahora, de que hay muchos refugiados ucranianos. Entonces, bueno, pues habrá que plantearse qué es lo que está pasando con un cierto sector de la población que no se integra, cuando hay otro, por cierto, que sí se integra. Caso del padre de Lamine Yamal. Y ahora, además, aprovecho este punto para hacer un microparéntesis con esto otro que me parece muy importante. A raíz de la Eurocopa, que parece una frivolidad, ha habido un resurgir de españolismo en un sector de la población marroquí que de repente ha visto en Lamine Yamal un ejemplo de alguien que se ha integrado perfectamente en España, que es tan español como los demás, porque lo es, y que oye, que no hace falta quedarse dentro del gueto de la comunidad marroquí, a la que por supuesto sigue perteneciendo y seguirá perteneciendo siempre, sino que te puedes integrar perfectamente en España, asumiendo perfectamente las costumbres de España y siendo perfectamente español, que es lo que uno hace cuando va a casa de alguien, ¿no? O sea, si uno va a casa de alguien como invitado, pues no se dedica a, no sé, quitarse los zapatos si no lo hace el invitado o a... Es que precisamente a ese tipo de personas es a quien más odian los radicales islamistas, porque son las que les desmontan el bueno, por discurso. Eso apuñalaron al padre. ¿Saben ustedes cuando nació el IRA en Irlanda, hacia 1921, los primeros atentados no los dirigieron contra la policía inglesa, no lo dirigieron contra los militares ingleses. Los primeros atentados del IRA fueron sistemáticamente contra los irlandeses que colaboraban con los ingleses. Sí, que había que cortar. Eran partidarios del tratado, de no romper del todo con Inglaterra. Exactamente. Entonces, había que cortar con esos que en cierto modo demostraban que Irlanda podía entenderse con Inglaterra. No, a esos nos los cargamos a todos. Y entonces con eso lograron el muro de separación. Un islamista en España, lógicamente, a quien más odia y a quien más tendrá que neutralizar es al marroquí o al argelino, que viven aquí perfectamente integrados y que demuestran que la vida puede no ser islamista aunque seas musulmán, ¿no? De estos hay muchísimos que a veces se hace la generalización y no merece la pena hacerla. O sea, al contrario, merece la pena no hacerla en Ceuta y en Melilla. En Ceuta y en Melilla, que hay un volumen de población musulmana extremo, pero extremo del nivel de... con cualquiera que trate ahí, le podrá confirmar que en colegios públicos hay clases completas en las que hay un solo niño cristiano versus 29 musulmanes. O sea, volumen extraordinario. Y de entre todos ellos, pues hay algunos que tienen intenciones no demasiado buenas, pero hay otros que viven perfectamente integrados y que en el que su religión, igual que pasa con nosotros, no determina el resto de su vida. Entonces, que evidentemente no hay que hacer el juego de generalización de que todos los musulmanes son malos, porque es mentira, no es verdad. No todos los musulmanes son malos, ni todos los musulmanes vienen aquí a matar a nadie, ni a violar a nadie, ni nada de eso. Eso es completamente falso, pero es verdad que habrá que entender por qué existe esta generalización y por qué la estadística lleva a que efectivamente exista esto, que por cierto está llevando a que el Reino Unido esté al borde de la guerra civil. Bueno, están empezando a tener un problema de saturación en las cárceles. Es que ha detenido el gobierno laborista a cerca de 500 personas. Es una auténtica barbaridad. Y no hablamos de islamistas radicales, hablamos de tuiteros normales. Sí. O sea, lo que hay en las cárceles es gente que simplemente ha dicho o ha intentado decir basta a un proceso de integración, no de integración, sino de llegada, de
intromisión en la vida normal de las comunidades británicas de extranjeros, que ya muchos son nietos de inmigrantes, son, como diría Ayuso, son tan españoles como Abascal, pues son tan británicos como el rey Carlos. Y ese es el problema. A veces hablamos de la inmigración ilegal o incluso de la inmigración y tenemos un verdadero problema con lo que no se quiere asimilar, incluso habiendo nacido en España. Lamine Yamal es español, nació en España pero en la Eurocopa, cuando acabó el partido, le pusieron el micrófono delante y dijo que estaba deseando volver a España con su familia, con sus amigos. Que no a Cataluña. Que no dijo a Cataluña, dijo a España, sí. De hecho, no parece que sepa mucho catalán. Y eso no es ningún problema, está en español, pero es que como Lamine Yamal, en toda Europa hay muchos chicos que son nietos de inmigrantes que no quieren saber nada del país en el que viven, en el que han nacido y que se lo ha dado todo a ellos y a sus padres y a sus abuelos. Ojo, hay también lo contrario, y en Francia se está experimentando, franceses de origen inmigrante, pero ya franceses de segunda generación, más radicalizados y más antifranceses que muchísimos otros recién llegados. Claro, y de hecho, me contaba una vez un amigo turco, pues algo que me dejó bastante sorprendido. Él vivía en Utrecht y trabajaba en Rotterdam. Y le pillaba muy lejos el trabajo, tenía que ir en coche, Entonces, al preguntarle, ¿pero por qué no te vas a vivir a Rotterdam? Pues que era turco, recién llegado, hacía poco tiempo a Holanda, dice, pues no me voy a vivir a Rotterdam porque está llena de turcos. Y digo, ¿y eso? Dice, pues mira, yo vengo huyendo de el creciente ambiente de islamización en Turquía. Y resulta que me encuentro aquí con hijos de turcos que vinieron hace 30 años que son más islamistas que la gente que he dejado atrás en Turquía. Y dice, si yo vengo huyendo de eso, o sea, yo quiero estar aquí con los holandeses y en una sociedad normal donde no me agobien con preceptos morales, ¿no? Claro. Es que los estados que nos hemos dado en la Europa de los últimos 40 o 50 años están basados en el principio de no defender su naturaleza. Un estado es la configuración jurídica de una nación, básicamente, y una nación tiene características que son innegables, que la hacen diferente de otras. Una nación histórica, no una nación jurídica, que es lo que impera ahora mismo. Y esos estados no defienden la naturaleza de esa nación. Entonces, la respuesta ante todo este tipo de acontecimientos es encogerse de hombros. Y ahora no es solo encogerse de hombros, es encogerse de hombros y darles una paga. Pues que al final estás fomentando un odio interno, un odio al padre, en las propias sociedades en las que nacen estas personas, que empiezan a ser mayoritarias en muchos barrios. En Holanda pasa, en Bélgica pasa, en Francia pasa, en Alemania pasa, en muchísimos lugares, y en España ya hay zonas en las que también ocurre. Y de hecho ya no se vota por izquierdas o derechas, o incluso por nacionalismo o centralismo o simplemente sentido común. Se vota ya en defensa propia o por el Islam. Ocurre en barrios de Cataluña, ocurre en pueblos de Cataluña donde Vox ya es más votado que Esquerra, es la segunda, tercera fuerza en muchos municipios en los que el nacionalismo ha sido siempre el 90 al 80% de los votos. Hay una serie maravillosa en Netflix que se llama Califat, que habla sobre este fenómeno en Suecia. Suecia es el paradigma de todo lo que no hay que hacer. Exacto, es el paradigma de todo lo que no hay que hacer para que no se te descontrole la situación. Y entonces en Suecia pues empezaron a recibir muchísimos refugiados de musulmanes, no por ser musulmanes, sino que venían de zonas de teórico conflicto, que luego pues sirios había uno de cada 25 y luego el resto pues venían de los mismos sitios de los que vienen de aquí. Y entonces cuenta cómo precisamente esos que vienen desde fuera acaban ejerciendo una labor de radicalización sobre otros que llevan muchas generaciones viviendo allí, que vivían perfectamente integrados, que eran perfectamente suecos y tal, y de repente les meten unas ideas en la cabeza en la que les cuentan que ellos pues viven en zonas marginadas y están marginados, que simplemente lo están porque venían de un estrato social, pues como miles de suecos están en una situación no bullante económicamente, y que la culpa era porque pues Suecia ejercía una labor de islamofobia. Los victimizan. Exactamente, los victimizan, perfecto. Y entonces los victimizan y consiguen que gente perfectamente normal se conviertan en musulmanes absolutamente radicales. Y esta serie es maravillosa porque explica esto, el proceso de conversión de una chica musulmana perfectamente normal, que ni lleva velo ni nada, que es pues musulmana no practicante, por decirlo de alguna forma, como tantos católicos no practicantes hay aquí, y cómo acaba yendo al Estado Islámico a casarse con un combatiente a Siria.
por un proceso de radicalización de un refugiado que viene desde fuera, que le empieza a convencer de que efectivamente es víctima. Entonces es que es terrible. Suecia es el paradigma. Suecia eso es lo peor. En concreto, o sea, es el paradigma de cómo el estado de bienestar, el ejemplo del estado del paraíso socialista, ha acabado convertido en un infierno islamista para muchos suecos de toda la vida. Bueno, el paraíso socialista. Bueno, es a lo que tiende, ¿no? Exacto. Y Malmö en concreto, que es una ciudad del sur de Suecia, tranquila y pequeña, acaba maravillosa además. Toda la vida normal y corriente, sueca, llena de rubios, ha acabado convertida en donde más tiroteos, donde más bandas con armadas hay en Europa. En una generación, ¿eh? No, esto no. Cuando hablamos de. Cuando parece que aquí no pasa nada y cuando parece que, bueno, porque llegue un barco, porque lleguen en una semana 300 inmigrantes ilegales a Baleares, con lo lejos que está Baleares, 300 en una semana, aquí no pasa nada, bueno, pues 300 bien repartidos hacen la vida imposible a millones de españoles. No, y es importante lo que hemos dicho antes, es que a quien más fastidian es que efectivamente es a los que están verdaderamente integrados bien y que sí, además luchan cada día por demostrar que los inmigrantes no son eso. Y tienen razón, no son eso. Pero todos estos, con la connivencia del gobierno... Fue por ahí, ¿eh? El Brexit lo votaron muchos inmigrantes que no quieren más inmigración. Efectivamente. Bueno, eso era lo que decía Emilio Cammani, lo llamaba el síndrome del portero de discoteca, que cuando estás en la cola para entrar en la discoteca, el portero es tu enemigo. Cuando una vez has entrado en la discoteca, el portero pasa a ser tu amigo para que no entre más gente, ¿no? Y entonces que con los inmigrantes pasa un poco eso. Las normas, las barreras de entrada, pues son el enemigo, pero una vez que has entrado dices, oye, en fin, yo ya estoy. Casi prefiero que no entren más, ¿no? Porque bueno, que los que entren por el mismo cauce legal y no por la vía de atrás. Es que entrar aquí para ser un inmigrante... Yo estudié un máster en la Universidad de Navarra en el que la inmensa mayoría de mis compañeros del máster eran extranjeros, hispanoamericanos. Y para conseguir el permiso de residencia tenían que... O sea, siendo hispanoamericanos, que es lo más fácil, es probablemente la forma más fácil que hay de inmigrar aquí. Hay una forma más fácil, ser sefardí. Es verdad, suele ser compatible. Sí, además suele ser compatible, efectivamente. Pero, o sea, ellos, que eran estudiantes extranjeros, muchos de ellos con un poder adquisitivo tremendo, con trabajos aquí extremadamente bien formados y todo, tenían que llevar a cabo un proceso burocrático para entrar aquí que, o sea, no se lo deseo ni a mi peor enemigo. O sea, era el infierno burocrático soviético para poder entrar aquí y muchos de ellos, de hecho, desistieron durante el camino para poder hacerlo. Entonces, ellos... Pero porque venían a estudiar, perdona, Pilar, venían a estudiar. Si no vienen a estudiar es más fácil. No, pero después de haber terminado el máster, transicionar la visa de estudiante a visa de trabajo. Pues un proceso terrible. Entonces, claro, ellos mismos dirán, oye, ¿cómo es posible que yo, que soy mexicano, por decir algo, que, pues eso, tengo mi carrera, mi máster, 10 años de experiencia profesional, una oferta de trabajo en Deloitte, aquí en Madrid o en cualquier sitio, o en Radio Libertad, por poner algo, ¿cómo es posible que tenga que pasar por un proceso absolutamente terrible para poder demostrar que quiero venir aquí a contribuir a hacer de España un país mejor? Y sin embargo otro que está saltando una valla o que está viniendo de todo esto se cuela y de repente me quedo aquí hasta el día del juicio final y encima con ayudas. Hombre, es que es profundamente injusto para ellos, para los que vienen a contribuir a España. Además que España es un país de acogida del que nos debemos sentir orgullosos de que lo seamos, porque tenemos a muchos extranjeros que han contribuido de una manera completamente decidida a hacer que España sea un país maravilloso. Es un país de mezcla, es un país mestizo. Cuando decían en la Eurocopa, por recuperar la Eurocopa otra vez, que había 2 negros en el equipo. Pero como siempre, Marcos Sena, ¿no? Toda la vida. Bueno, pero es que España, al final, los primeros catedráticos negros han sido españoles, los primeros universitarios negros, Total. Los primeros todo negros, seguramente en Occidente, han sido españoles. Quieren convertir en extraordinario lo que es, en el sentido no peyorativo del término, ordinario. Sí, totalmente. Si es que si uno va, hay empresas que te trazan tus orígenes genéticos, tus orígenes geográficos en el mundo. Si uno lo hace, un español lo hace, es casi imposible que le salga al 100% de la península ibérica. Bueno, el propio don Luis, su aspecto físico no es no es sueco. Yo en una vida anterior fui sirio, me dicen. Tiene toda la pinta. Pausa publicitaria y seguimos. El Toro TV también es Radio Libertad. Está harto de que le hagan esperar al teléfono, de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a Incos al 91 032 69 47.
El restaurante El Torreón está de moda. Vende copas a sus 7 terrazas al aire libre en la cima del Monte de El Pardo. O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña. Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores. Fantástico parking. Reservas en restauranteeltorreón.com. El plan más refrescante del verano. Luis del Pino, Alba Vila, Javier Horcajo y José Javier Esparza son Radio Libertad. ¿Sabes que hay 30.000 muertes en España por infartos? ¿Sabes que por cada minuto transcurrido las posibilidades de sobrevivir disminuyen en un 10%? ¿Y sabes que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Por todo esto nace el proyecto Protege tu Vida. Tu hogar cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. Ponlo en tu casa. Pide información al teléfono 900-730-061. Recuerda, el desfibrilador que salva una vida. Infórmate 900-730-061. Entre los primeros psiquiatras de España está el doctor Francisco de Linares Vivar. En el año 1935 fundó en Málaga el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís. Desde entonces, en este centro se aplican las más modernas técnicas para curar al enfermo psiquiátrico. Llame al Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís al teléfono 952 20 14 64 o entre en la página web www.hospitalsanfrancisco.com. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, Manos Limpias ha denunciado a Zapatero por crímenes de lesa humanidad. Yo lo he dicho muchas veces, espero vivir lo suficiente para ver a Zapatero sentado ante un tribunal y pagando por todo el daño que ha hecho y por todo el dinero que ha ganado rebozándose en la sangre de los venezolanos. No solo de los venezolanos, porque también ha tenido sus escarceos con la dictadura genocida china. Yo no sé si tendrá mucho recorrido la denuncia o no, pero que desde luego, si hubiera justicia en el mundo, debería ser sentado ante un tribunal por ayudar a mantenerse en el poder a un gobierno torturador, asesino, ladrón, falsificador electoral. Pues vamos, eso es así. En Venezuela pues continúa un poco la situación, pero en una especie de impasse que al que beneficia es a Maduro. Tenemos a una serie de países, Estados Unidos, Argentina, Panamá, bueno, casi todos los países hispanoamericanos que se han pronunciado claramente denunciando el fraude de Maduro, reconociendo a Edmundo González como vencedor de las elecciones y exigiendo a Maduro que abandone el poder. Pero al lado de eso tenemos a una serie de cerdeantes, entre los cuales están Colombia, Brasil, México, la Unión Europea. La Unión Europea, pues bueno, que se ha acercado últimamente a través de Borrell, las declaraciones de Borrell un poco a la postura de Estados Unidos, ha utilizado expresiones que en diplomacia tienen su significado, como es necesario restaurar la democracia en Venezuela, lo cual implica que no existe ahora mismo democracia en Venezuela y tal, pero sigue cerdeando Borrell y siguen con la cantinela de que enseñe Maduro las actas. O sea, en fin, eso está ya un poco trasnochadito, ¿no? Es una... Bueno, yo entiendo que Borrell empieza a ver por dónde tiran las organizaciones internacionales y como le queda poco tiempo en su cargo, está buscando una salida en alguna parte y tampoco puede posicionarse como Zapatero diciendo que todo es mentira o como Monedero, que prácticamente... Bueno, Zapatero no se ha posicionado, ¿no? ¿O sí? Sí, ha dicho que bueno, todo Zapatero se ha posicionado en el lado del mal, básicamente sí, diciendo que no se pueden pedir las actas porque eso es hacerle el juego a la oposición fascista golpista. Ah, tiene usted razón, sí, señor, hizo esas declaraciones. Sí. Y, ¿cómo no? Y, claro, Borrell ha hecho ahora de poli bueno del PSOE, de poli bueno de la Unión Europea, pero con trampa. Ha vuelto a hablar de que Maduro ha tenido ya tiempo de presentar las actas, de que, bueno, que debería presentarlas, de que una vez que las presente y sean reconocibles, pues ya se le podrá considerar ganador de las elecciones, pero mientras tanto no. Pero es que hace ya mucho tiempo, y eso es darle tiempo y darle aire al tirano. Ya no ha tenido tiempo
ya tuvo tiempo en pasado, ya no tiene tiempo de presentar las actas porque para empezar no hay actas. Todo lo que presente sabemos que va a ser falso, lo sabemos de sobra. Controlando todo el poder, todo el Estado, todo el ejército, ha tenido tiempo de tener actas custodiadas y presentadas hace mucho. Y es que más allá de eso, aunque hubiese arrasado las elecciones, Maduro no es un dirigente legítimo de ningún país. Es un tirano que masacra a su pueblo, que empobrece a su pueblo y que ha expulsado del país a millones de venezolanos y ha asesinado a miles de ellos. No es nadie para presidir ningún país ni para ser reconocido por otras instituciones y por otros países. Entonces, este argumento de Borrell, que es como el PSOE ilustrado, ese PSOE que le gusta al PP, que habla muy bien y que habla de España y que lo dice en inglés y en francés, no vale para nada, es darle tiempo al tirano. Entonces, todo esto que se diga, lo diga Borrell, o lo diga Sánchez, o lo diga, que no dice mucho, o lo diga Zapatero o Monedero, es estar de parte del tirano. Todo lo que tenga ya que ver con que pedirle a Maduro las actas es hacerle un favor. Luego es peligrosísimo todo, porque ahora ya Estados Unidos, que como Biden, el pobre hombre, no sé si hemos tenido la oportunidad de ver su actuación estelar o por lo menos su primer clip en la Convención Demócrata, el pobre hombre está, pues pobre hombre, ya fin de la explicación, pobre hombre. Un momento, fin de la explicación, no, yo quiero saber quién está a cargo del maletín nuclear en Estados Unidos. Pues este es el tema. Bueno, ya ha cambiado... creo que no ha cambiado de manos. Exacto. Pero lo que está claro es que ya no hacen ni el más mínimo ademán por intentar disimular que está mandando algo. Entonces, como ya ha cambiado, o sea, ya no hay ningún tipo de respeto, ni siquiera por la apariencia, entonces ya han cambiado la postura que había antes, porque incluso dentro del mal hay distintas escalas, y Biden todavía pues tenía ciertas cosas claras en política internacional, bastantes de hecho. De hecho, gran parte de las locuras ideológicas de Obama las frenaba Biden en su momento. Ahora que ya ha pasado a mejor vida política, pues podemos hacerle un poco de epitafio relativamente positivo. Pero bueno, que como ya en Estados Unidos ya Biden pues ni siquiera hacen ademán de hacerle caso, pues ya hemos pasado a Kamala, que es lo peor de lo peor, y dentro de lo peor lo mega peor. Y entonces ya no están en la tesis de que hay que instaurar o que hay que proclamar al presidente legítimo de Venezuela. Ahora están en la tesis de que hay que repetir elecciones. Sí. ¿Pero cómo que repetir elecciones? No, pero eso no lo ha dicho Estados Unidos. Eso se le escapó a Biden en una contestación a un periodista, pero luego salió la Casa Blanca a desmentir al presidente. Sí, pero no ha querido decirlo. Pero esta es la tesis en la que ya están manejando y en la que de hecho está el centro Carter y en la que están la inmensa mayoría de ellos, que es el como de, bueno, pues estas elecciones no están del todo claras, pues vamos a otras. ¿A cuáles? A otras hasta que salgan en Maduro. O sea, estas son de prueba estas. Claro, o sea, hasta que salga lo que yo quiero. Pero, o sea, ¿qué clase de bromas está? El problema es que los siguientes pasos que hay que dar tienen que ser pasos coordinados por toda la presión internacional que se puede hacer para que se consigan resultados. Y yo entiendo que a veces pensemos que la presión internacional no sirve para nada, pero es que Venezuela ha demostrado que sí, y lo demostró en el caso de Leopoldo López. Cuando Lilian Tintori, su mujer, os acordaréis, hizo aquella tournée mediática por el mundo en la que Venezuela estaba en boca de todo el mundo de verdad y se convirtió en el paradigma de los peores países del mundo de verdad, lo hizo gracias a que ella hizo una presión internacional tremenda, recorrió el mundo entero contando el caso de su marido y eso obligó al régimen a sacarle de prisión. Entonces, que la presión internacional sí que funciona, pero claro, con un Borrell de turno aquí que actúa casi más de, pues no voy a decir de colaborador necesario porque sería injusto, pero desde luego sí de excusa para no dar más pasos adelante, pues es que es terrible. Y con un añadido, es que Borrell no solo Unión Europea, es que es español, es que los españoles tenemos una responsabilidad infinita en ayudar todo lo que sea posible a un pueblo hermano como es Venezuela. ¿Cuánto le queda a Borrell en el cargo? Porque hasta octubre-noviembre. Hasta octubre-noviembre, vaya por Dios. Hasta octubre-noviembre, sí. Que es que se elegirán el nuevo colegio de comisarios. La nueva alta representante, además, infinitamente mejor. Estonia. Mucho mejor. Estonia, y buena conocedora, por motivos nacionales e históricos, de los peligros del comunismo, me supongo. Efectivamente, y además muy extremadamente beligerante contra ello, y a pesar de que es del grupo liberal, es del ala dentro del grupo liberal, que es un tema absolutamente fascinante, el grupo liberal europeo, que es el gran problema de Europa, en el cual yo he trabajado 3 años, por lo tanto lo conozco muy bien. Hay 2 almas muy distintas. O sea, el grupo liberal europeo es un sitio en el que cabe gente que está a la derecha de Vox y gente que está a la izquierda de Podemos, y conviven todos en un mismo grupo, en el que básicamente hay un montón de protestantes de casi extrema derecha que no pueden entrar dentro del grupo popular europeo porque son democristianos, y que dentro de CR pues también como hay una línea democristiana, pues no se sienten cómodos y por lo tanto entran dentro del grupo liberal europeo. Y luego hay gente, pues esto, errejones,
así, gente en bici y con vasos con soja. Y con una flauta andina. Exactamente, entonces todos conviven en un mismo espacio, completamente delirante. Y dentro de ese espacio delirante, pues hay gente mejor y hay gente peor. Y este partido político y esta señora es del grupo de los que mejor. De hecho, estuvieron a punto de expulsarles porque llegaron a un acuerdo de gobierno, y esta señora fue primera ministra de Estonia, en un acuerdo de gobierno con el equivalente a Vox en Estonia, y estuvieron a punto de echarles del Grupo Liberal Europeo, pero es que, claro, del Grupo Liberal Europeo cada vez queda menos gente, entonces pues al final pues aceptaron el Grupo Liberal facha Europeo como animal de compañía. Es el de Macron. El de Macron, sí. Una pregunta, ¿qué tiene Macron contra Elon Musk? Porque ya es la segunda vez que en pocos días se vierten amenazas por parte de políticos franceses contra Elon Musk y Twitter. Primero fue Thierry Breton, al que luego desautorizó la Comisión Europea, quizá por el enfrentamiento entre Breton y von der Leyen. Pero ahora ha sido un tal Sandro Gozzi. No sé si es le italiano, conoce... sí. Le conozco. No, es francés. Es francés, pero es italiano. Explico la situación. Este tipo viene del partido, o sea, forma parte. En las listas francesas hay una parte que se llama, que son como candidatos transnacionales. Entonces son básicamente personas que viven entre un país y otro, pero que forman parte de partidos políticos que son otras formaciones políticas distintas a la de Macron en este caso, y que entran dentro de la lista. Por ejemplo, Ciudadanos en la última etapa, cuando estaba en la fase de agonía antes de que entraran todos al PP, pues intentaron hacer eso, intentaron que Macron les cediera un puesto en la lista, entonces hubieran presentado pues al candidato de turno dentro de las listas de Macron, como parte de las listas de Macron, pero en representación de Ciudadanos. Este es el caso de Sandro Gozzi. Sandro Gozzi viene del partido de Matteo Renzi. ¿Os acordáis de Matteo Renzi? Primer ministro italiano durante... primer ministro italiano durante... Por la coalición tiempo. Olivo. Por la coalición Olivo, efectivamente, era alcalde de Florencia y fue durante muchos años socialista, primer ministro de Italia. Cuando fue elegido primer ministro italiano, él hizo una especie de transición ahí extraña a la italiana, en la que de repente pues ya dejó de ser tan socialista porque empezó a hacerse millonario, y entonces esto de la justicia social le empezó a parecer regular, y entonces transicionó hacia pseudo-liberal alogaricano, entendiendo esto de la forma más peyorativa que se pueda entender, ¿vale? Entonces, ¿hay otra? Exacto, pues, pero por si acaso. Entonces hizo una transición hacia lo liberal a lo garicano, y entonces formó una especie de partido político en el cual entraban muchos socialistas reconvertidos, muchos garicanos entraban dentro del Grupo Liberal Europeo. O sea, se hacían pseudoliberales y entraban dentro de este grupo. Entonces Sandro Gozzi es uno de ellos. Sandro Gozzi es un tipo en trato absolutamente encantador y maravilloso, pero que es socialista. Entonces, en el paraguas de soy liberal porque quiero pagar menos impuestos porque soy rico, pues hago tonterías en las que constantemente me tengo que hacer perdonar que soy liberal, porque yo en realidad en mi alma soy rojo, muy rojo, y por lo tanto, como no quiero fastidiarme a mí mismo haciendo cosas que impliquen que yo pague más dinero en impuestos, que es lo único que me importa, pues vamos a fastidiar a alguien, a un multimillonario ajeno que no sea yo mismo, en este caso pues un Elon Musk de turno. Y esta es la explicación sociológica de por qué Sandro Gozzi está haciendo estas tonterías. Vale. En España también tenemos algún liberal que le sale el maoísmo cuando... De hecho, muchos. Cuánto aprieta la cosa. De hecho, muchos. Sí, sí. De hecho, muchos. Pero esto, o sea, de verdad, en mi cuña publicitaria de eurofobia de cada programa, esto del Grupo Liberal Europeo es una cosa absolutamente terrible, porque además ellos actúan de alguna forma como legitimadores de todas las cosas malas que ocurren, porque como son más cercanos a nosotros, entendiendo nosotros como esta trinchera, y algunos de ellos comparten muchas causas con nuestra trinchera, pues entonces parece que si un liberal europeo justifica acciones de las que están haciendo los malos, pues es que son justificables. Y eso pues no puede ser. Por eso hay que luchar contra ellos de una manera clara, y hay que intentar convencer a los buenos que están ahí. Algunos de ellos, por cierto, se han ido del Grupo Liberal Europeo, particularmente los checos, se han ido del Grupo Liberal Europeo al grupo en el que ahora está Abascal, al de los Patriotas por Europa. Y lo han hecho por eso, porque es que no tienen nada que ver con los de las bicis de soja. Bueno, cosas que ocurren en Europa. Qué follón, ¿no? De eurogrupos. Es un follón. Esto, además, es como casi todo en la vida, tiene que ver con dinero, la inmensa mayoría de cosas. Y entran en grupos para conseguir más financiación, para conseguir, bueno, pues o sea, las ideas al final van por sitios distintos. Pero es verdad que esta gente, al final, bajo un paraguas de libertad, que es lo que suena, liberal suena a libertad, aunque a veces no tenga que ver, y mucho menos en el concepto no español del término, en el concepto anglosajón del término, efectivamente, pues claro, es que justifican muchas de esas cosas y a veces nos las tragamos porque decimos, no, pero si es que los liberales apoyan esto, ya, pero es que ¿qué es ser liberal, no? Ahí.
dentro de su cruzada eurófoba, Sí. yo creo que deberíamos institucionalizarlo. Lo Y creo entonces, también. todos los días, iniciar o acabar su intervención en este programa con un lema adecuado. Me parece bien. Delenda est Unio Europea, por ejemplo. Delenda est Unio Europea. Europea. No sé la Destruyamos la declinación en Unión latín Europea. de esto. Es un follón esto de los liberales. No, pero si no hay que destruirla, además, Perdón de No esto. hay. Lo que hay que hacer es reconstruirla. Ya, pero No es Cicerón idea. no tiene citas de reconstrucción. Pues, entonces no queda otra. Bruselas, Por cierto, no se decía Cicerón, o sea, eso es una españolización del término. Quiquerone o algo así. Quiquerone, los romanos no tenían sonido C. Quiquerone. Como Quiquerone. los italianos. Sí. Bueno, los italianos dicen Cicerone. Cicero, ¿no? Sí. Cicerone. Cicerone. Bueno. ¿Qué les ha parecido que Trump ofrezca a Elon Musk entrar como asesor en su gobierno? Yo creo que hay amor ahí, ¿no? Bueno, pues con quien parece que hay amor, dicen las malas lenguas, que es lo único importante que hay en el mundo, las malas lenguas, en este aspecto del corazón, dicen que hay amor con Meloni. Hay ciertos rumores al respecto de que se tienen cariño y aprecio. Lo cual sería fantástico. ¿Elon Musk? Elon Musk y Meloni. Sí, ¿Qué sí. me Elon dice? Musk tiene una especie de obsesión platónica con Meloni, que es Pero si está casado Elon Musk, hombre. ¿No? Bueno, oye, pero los amores platónicos los dicta el corazón, no la razón. Y entonces, pues parece ser que, bueno, que es normal, ¿eh? Es una señora guapísima. Además está teniendo un shining. Está especialmente guapa ahora y está especialmente elegante y le han cambiado un poco su imagen y está estupenda. Desde que dejó a la pareja esa que tenía. Bueno, pues es que a veces los hombres a veces son un lastre para las mujeres. A veces no, casi siempre. No, pero ya en Eso serio. al revés no se puede decir. No se puede decir en ninguno No, de los casos. Meter en la cárcel. Al revés, ya sabe usted que la frase es: detrás de todo gran hombre hay una gran mujer sorprendida. Bueno, es que a veces es un poco así. Pero eso, que parece ser que hay cierto amor. Oye, pues ojalá, pues igual se montan un imperio aquí. Mira, en la Unión Europea, en Europa que solamente exportamos regulación, pues igual Elon Musk se enamora de Meloni y nos trae a Europa de repente innovación y Teslas y cosas de estas. Cada uno exporta en lo que tiene ventaja competitiva, claro. Efectivamente. O sea, en lo que sabe. Musk ha puesto un tuit esta madrugada diciendo que él está dispuesto a servir con un montaje, una foto del Departamento de Eficiencia Gubernamental. Pero es que ojalá, imagínate a Florentino Pérez aquí haciendo algo productivo por España. No o sea sé. que me temo que está montado el sistema de otra manera, ¿no? Justo Sí, es más verdad. que sí que está muy significado, sobre todo desde el atentado a Trump. Ya venía desde antes, pero cuando casi matan a Trump, ya ahí dijo que apoyaba su candidatura y le donó dinero. Bueno, no sería descartable verlo, igual que hemos visto a Trump de presidente de los Estados Unidos, no sería descartable ver a Elon Musk de secretario, de ministro, o dirigiendo una agencia estatal, no lo sé. De momento lo difícil es que Trump gane. O sea, una vez que pase eso ya habrá tiempo, pero ahora mismo el sistema parece que está bastante engrasado para que una señora con cero popularidad y muy poca capacidad sea la próxima presidenta de los Estados Unidos. ¿Usted cree que ganará Kamala? Yo creo que está todo bastante montado. Kamala no tiene ningún tipo de nada, una popularidad mínima entre los demócratas. Cuando se presentó a las primarias de las últimas elecciones, sacó un 4% en las primeras, en los estados en los que más conocida era, y acabó renunciando. Luego la impusieron de vicepresidenta. Ha acabado aquí. A Biden en las primarias arrasó, luego después de ese debate fake se lo quitaron del medio, pues impusieron a Kamala y ahora Kamala la tienen escondida, solo habla, uno lee cualquier medio, yo animo a leer cualquier medio, los que son más de noticias, la CNN, CNBC, el New York Times, el Washington Post, el que sea, o más a fuego lento como New Yorker, y es propaganda constante a favor de Kamala y contra Trump, pero no hablan ni de un argumento de Kamala, de una idea de Kamala, de un principio de Kamala, no los tiene, y de hecho ella evita salir, ha tenido que salir a la convención porque no le queda más remedio, pero evita salir en público a hablar de política y va a evitar debatir con Trump. De hecho, si tan mal está Biden, Kamala ella misma podía invocar la enmienda 25, creo que es, decir que Biden no está capacitado para ser presidente de los Estados Unidos, que las cámaras lo voten, el Senado, si no me equivoco, y sería ya la presidenta. Bueno, tendría unos meses para gobernar y demostrar que está capacitada, pero prefieren no hacerlo y dejar a Biden como un espantapájaros ahí, que ella siga simplemente acaparando portadas de Time, portadas de New Yorker,
Es que parece que están haciendo un poco, intentando recuperar el espíritu de 2008 con Obama, pero de manera artificial. O sea, lo que con Obama sí que fue una oleada de... la primera sí. La primera, la de 2008, lo que con Obama sí que fue una oleada de ilusión para un muchísimo sector de la población americana, y es incontestable que fue así, y se montó un fenómeno de masas mundial incomparable a nada que haya sucedido antes ni después. Pues ahora están intentando hacerlo con ella desde un punto de vista artificial. Es verdad que por lo menos ella está teniendo, o ella no, los asesores de campaña o quien esté mandando allí, que todavía está por ver quién, están teniendo más visión que Hillary Clinton, y por lo menos no están centrando toda su campaña en que es mujer. Que a mí eso, como, o sea, a pesar de que aún hay una parte relevante de su campaña que se centra en eso, es que con Hillary Clinton solo era ese el tema. Y es que eso es tan profundamente machista. O sea, el dar la sensación de que las mujeres necesitamos tener un premio por hacer exactamente lo mismo que los hombres, como si nos costara el triple, es profundamente machista. Igual que es profundamente homófobo el plantear... Ahora, por ejemplo, este fin de semana se ha casado, o hace unos días, se casó un tertuliano de los programas del corazón, se casó con un hombre. Y este tertuliano resulta que es de derechas, abiertamente de derechas. Y entonces pues salió toda la caterva roja mundial a decir que claro, que es que poca vergüenza, ¿no? Porque que este tipo, siendo fuera de derechas, siendo homosexual. ¿Pero qué pasa? ¿Que es que ser homosexual define todo en tu vida? ¿No puede ser otra cosa que homosexual? Yo, en nuestro director de OK Diario en Baleares, tiene una frase y una anécdota maravillosa. Me van a permitir las palabras malsonantes para A contar la ver, anécdota. si hay niños escuchando el programa, tápenles los oídos durante 3 minutos. Pero porque es una anécdota maravillosa. Nuestro nuevo director de OK Diario en Baleares, que tenemos un periódico en Baleares, es homosexual, y entonces cuando dijo que iba a fichar por nosotros, le contó a sus amigos que iba a fichar por nosotros, le dijeron en plan de, pero estás loco, ¿cómo puede ser que siendo, digo la palabra más sonante, ¿cómo puede ser que siendo maricón te vayas a un medio fascista? Sí, esto dentro del grupo de sus amigos homosexuales. Y él le contestó la mejor frase que escucho en mi vida, que le dice, es que lo que no entendéis todavía es que soy más fascista que maricón. Pero es que es maravilloso, porque es verdad, joder, es que ¿por qué tu orientación sexual tiene que ser más importante que tu ideología sobre cualquier otro tema? Es que es profundamente homófobo eso, ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo. Se producía ayer una dimisión en el PSOE de Castilla y León de uno de los diputados regionales del partido, a quien se ha imputado en un caso de abuso sexual de menores. Al parecer, no conocemos todos los datos, pues al parecer había trabado contacto con un menor a través de una red social dedicada a eso de las citas, etcétera, etcétera. Yo lo he dicho antes en las noticias, de las conductas penales relacionadas con el tema sexual, pues son responsables las personas que las cometen, no sus partidos. Personas pues presuntamente depravadas las hay en todas partes, ¿no? Derechas, izquierdas, centro y medio pensionistas. Ahora, de lo que sí son responsables son los partidos, es de su propia reacción ante los hechos. Y la verdad es que no quedó muy bien ayer el PSOE de Castilla y León, porque anunciaron la dimisión de este procurador en las Cortes Regionales por motivos personales. Perdóneme, sí, son motivos personales, pero vamos, creo que lo oportuno hubiera sido algún comunicado del estilo: ante las graves acusaciones que pesan sobre este señor, creemos que no es digno de estar, hasta que no se aclaren, siempre respetando la presunción de inocencia, creemos que no es digno ni de ser procurador de las Cortes de Castilla y León ni de ser miembro del partido. A mí me encanta esto de que siempre decimos esto de en España el verbo dimitir es un verbo que no se pronuncia, etcétera, etcétera. Pero es que otro que no se pronuncia es el del cese. Es que a veces hay que cesar. Y las personas, y en este caso evidentemente el Partido Socialista no le puede quitar su acta de procurador, pero sí puede expulsarle del partido, aunque sea preventivamente. Entonces, esto de tenemos que esperar a que alguien dimita, oiga, ¿por qué tiene que dimitir alguien si hay un superior jerárquico por encima que le puede expulsar o por lo menos mandar al grupo mixto? Es que también hay responsabilidad dentro de esa parte, ¿no? Pero es que hay un superior jerárquico todavía más superior que está haciendo cosas chuscas. Es otra cosa. O eso parece, y su esposa, y de hecho creo que es afiliada del PSOE y nadie le ha pedido el carné. Sí. Entonces, claro, es complicado que los demás, que el ejemplo pues se está cundiendo. Lo de Castilla y León, ya ni hablamos, ni se nos pasa por la cabeza
la dignidad y la ejemplaridad de nuestros representantes públicos. Eso ya, o sea, nos parece normal, ¿no? El caso además es que es terrible. No sé si conocéis por dentro el caso. Cuente. El caso es que además él tenía conversación a través de una aplicación como lo que popularmente conocerá casi todo el mundo, que es Tinder. Pues hay una específicamente para homosexuales, y entonces él pues se mandaba mensajes con niños de 14, 15 años a través de esta aplicación. En fin, el tipo además que no sería justificable, pero que no es un chaval de 27, 28, 29 años que, bueno, está más o menos en la franja de edad, que es un señor de 60 igual. Entonces, o sea, es un tipo absolutamente repugnante. Y con tiempo libre, por lo que veo. O sea, les pagamos el sueldo a estos señores para que se dedican a esto. Pues, aunque solo sea por eso, que bien se limita. Pues sí. Bueno, vamos con una situación muy peculiar, que es que, pues después de tantos dimes y diretes, continúa el bloqueo en el Consejo General del Poder Judicial. No se ponen de acuerdo en nombrar un presidente. Y yo había entendido, cuando se hizo público el anuncio del acuerdo PP-PSOE, que al final pues habían encontrado el compromiso de nombrar a jueces verdaderamente profesionales que, pues al igual que lo que usted decía antes son jueces que su ideología, ¿no? Pues resulta que no, resulta que están votando en bloques perfectamente delimitados, 10 contra 10, no se ponen de acuerdo en a quién nombrar presidente, porque Bolaños está exigiendo que sea presidenta una muy concreta, que es Pilar Teso, que al parecer pues es próxima a Cándido Conde Pumpido, lo cual una tranquilidad, garantía. Sí. Y nada, que no hay manera de elegir, y se han emplazado para el 2 de septiembre, después de haberse emplazado para el 19 de agosto y no haber llegado a ningún tipo de acuerdo. Los del bloque conservador habían ofrecido, no vamos a poner a Pilar Teso, pero podemos poner a Pablo Lucas, que, hombre, tiene un perfil progresista, pero es aceptable porque es antes que nada profesional, antes que progresista. Pues no lo acepta el bloque progresista. Habían propuesto los del bloque conservador, bueno, pues que vote la carrera judicial. Oiga, pues donde por cierto hay mayoría de mujeres, hay más juezas que jueces en España. Pues tampoco. Ha propuesto el bloque conservador, bueno, pues ya que ninguno de los candidatos de aquí, de esta mesa, obtiene los 12 votos necesarios, vamos a buscar de fuera algún jurista prestigioso, y pues tampoco lo acepta el bloque progresista. Las instrucciones de Bolaños son que o Pilar Teso o nada. Bueno, pues no sé, continúa el espectáculo bochornoso, encima, después de haber pasado por el bochorno de efectuar el reparto PP-PSOE. No se enteran, el bloque conservador no se entera, es decir, el PP no se entera, que es el bloque conservador, el que ha puesto a esos jueces, que son, unos serán más afines al PP que jueces, otros más jueces que afines al PP, no lo sé, pero esos están puestos por el Partido Popular, y todavía el Partido Popular no se ha enterado de que va este acuerdo para el que tantísima prisa había, que el PSOE chantajeó al PP con que si no se sometía y si no lo alcanzaba y lo firmaba, ellos tirarían por la calle del medio y cambiarían el Consejo General del Poder Judicial sin contar con el Partido Popular, cambiando todas las reglas del juego. El PP se sometió y nos ha enterado de que esto no va de poner a 10 jueces cada uno y que luego entre ellos elijan, y si no los jueces, y no uno de fuera. No, esto va de que el PSOE controle el Poder Judicial. Igual que controla el Poder Constitucional, el Tribunal Constitucional, que no es Poder Judicial, ahora toca controlar el Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial. Y el PP es una comparsa. El PP aquí ha hecho de comparsa, ha puesto a 10 jueces que para que voten a uno del PSOE, a un señor que es mucho más del PSOE que juez. Y eso es lo que tiene que pasar. Y si no pasa eso, el PSOE pues chantajeará como tenga que chantajear al PP para que ocurra. Pero no siguen sin enterarse. Bueno, Feijóo está de vacaciones, a lo mejor no se ha enterado literalmente. ¿Usted cree que no se entera? No. Yo soy bien pensante y creo que no se enteran. La otra opción es que estén en ciertos ámbitos lo mismo. me niego a pensar que la gente es tontita. Nadie llega al líder del PP siendo tontito. Ha habido casos. Ha habido casos. Claramente ha habido casos. Tenemos hemeroteca. Sí, ha habido casos. Hombre, sí, alguno que otro. No, bueno, es difícil, es verdad que a lo mejor estoy usando de pensar bien y que están exactamente en lo mismo, pero ellos van a ser los primeros. Una pregunta, ¿el acuerdo no incluía, por un lado, renovar el CGPJ y por otro lado, cambiar inmediatamente el sistema de elección de miembros del CGPJ? Sí, pero siempre ¿sabemos algo de esa norma? Sabemos que el PSOE la exigirá cuando no esté en el poder.
Es lo único que sabemos. Y el PP dejará de exigirla. Que es lo que ha pasado exactamente siempre. Cuando el PP ha gobernado no ha hecho lo que prometía. No, el PSOE nunca ha exigido cambiar Sí, la Sánchez, norma sí. de elección. Sánchez dijo que Sánchez quería al cambiarla. principio lo hacía. Bueno, pero Sánchez que estaba mintiendo descaradamente. Pero igual que el PP, o sea, en este caso los Bueno, es dos que esto mienten. viene, toda esta obsesión bien entendida, porque es positiva, de despolitizar la justicia, viene de la época en la que Ciudadanos puntaba y entonces tenía unas cuantas medidas relativamente revolucionarias, entre las cuales esta destacaba particularmente. Y entonces pues hubo dos procesos. Primero la ciudadanización de Pedro Sánchez durante su primera etapa, en la que pues asumía gran parte de las ideas de Albert Rivera, y luego hubo la ciudadanización del PP, en la que Pablo Casado asumió pues todas esas tesis. Entonces luego pues uno y otro, pues y Albert Rivera murió en combate. La implosión de Ciudadanos y de Casado. Exactamente, efectivamente. Esto es lo que ha pasado básicamente. Y luego pues Pedro Sánchez le dio exactamente igual todas las ideas que tenía Albert Rivera, por supuesto, y esto se ha quedado un poco como mantra. Pero bueno, está bien, mira, dentro, ya desde el punto de vista romántico, está bien que un partido político que ya ha desaparecido de entre nosotros, pues que por lo menos haya dejado parte de un legado más o menos positivo, como es que haya determinadas reformas y determinadas cuestiones en las que ellos tenían razón, y que haya pues otros partidos u otras formaciones o espectros ideológicos que lo hayan asumido como propio, y eso es bueno y es positivo. Ay, cuánto bien podía haber hecho Albert Rivera si no hubiera cedido a los cantos de sirena de los brujos visitadores, ¿verdad? Bueno, este es un debate larguísimo que me apasiona, porque yo pues creo vamos me con él, me apasiona, porque yo creo que se ha construido una posverdad alrededor de lo que ocurrió entre el abril del 19 y noviembre del 19 con respecto al papel de Albert Rivera y lo que tenía que haber hecho Ciudadanos, que creo que no es justo. O sea, yo creo que Albert Rivera tenía razón y no tenía que pactar con Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez ya era Pedro Sánchez. Lo que pasa es que dentro de su partido político hubo personajes ínclitos como por ejemplo Luis Garicano o como por ejemplo Toni Roldán, que en vez de poner el foco sobre que Pedro Sánchez era el que no quería llegar a un acuerdo con un partido de centro liberal, sino que quería entregarse al mal, pues las personas que formaban parte de Ciudadanos en ese momento se dedicaron a generar la corriente mediática adecuada para que el culpable de todo eso, que era Pedro Sánchez, dejara de ser Pedro Sánchez y empezara a ser Albert Rivera. Y entonces se ha construido una posverdad alrededor de eso, en la que personas tan sumamente inteligentes y bien informadas como usted está diciendo hoy, 4 años después, que la culpa... Yo no me refería a de eso. todo esto. Yo a lo que me refería era a ese momento clave, que es el que realmente marca el inicio del fin de Ciudadanos, antes de ese episodio que usted cita, que es el momento en que Ciudadanos gana por sorpresa las elecciones autonómicas en Cataluña, bueno, sí. Y entonces alguien da la orden a Albert Rivera de que por supuesto hay que desmantelar Ciudadanos en Cataluña e irse todos en bloque a Madrid. Bueno, eso también en esta posverdad, en realidad la culpable de eso es Inés Arrimadas. Es que creo de verdad que por una cuestión de justicia, o sea, Inés Arrimadas fue un personaje político, ha sido un personaje político extremadamente relevante en la historia de España, porque es verdad que fue capaz de aglutinar alrededor de ella muchísima ilusión, pero es un personaje ficticio. Inés Arrimadas no es la gran líder que nos vendieron desde el principio, nunca lo fue. De hecho, cuando tuvo que tomar decisiones por sí misma en Madrid se demostró de una manera absolutamente clara que no estaba capacitado para ello. Y ahora, si estuviéramos en otro tipo de cadena con otro tipo de oyentes, me dirían machista, tal, pero no, es que las mujeres también podemos hacer las cosas mal, y no es porque seamos mujeres, sino es porque no sabemos hacer cosas, y no tiene que ver con nuestro género. Dicho lo cual, Albert Rivera y Fernando de Páramo, que eran como las personas que estaban controlando eso, generaron la idea y la ilusión de Inés Arrimadas, y Inés Arrimadas en un momento dado le pareció que el Parlamento de Cataluña era un parlamento regional, y que ya, lo cual es verdad, el Parlamento de Cataluña es un parlamento regional, igual que la Asamblea Regional de Murcia, igual. Y entonces ella pues quería salir de la Asamblea Regional de Murcia, en este caso de Cataluña, e ir al Congreso de los Diputados, pero fue ella la que quiso desmantelar Ciudadanos en Cataluña y la que no supo cómo gestionar su victoria una vez que se la consiguieron los que estaban alrededor. Entonces, o sea, en pos de Albert Rivera, creo que Albert Rivera ha sido un líder mucho más importante dentro de Ciudadanos, con una carga de responsabilidad infinitamente más importante que Inés Arrimadas, a pesar de que ella fuera la que ganó las elecciones en Cataluña. Pero se la ha mitificado de una forma que no corresponde con la realidad. Sintiéndolo mucho, porque seguro que es una grandísima persona, pero no es la gran líder que nos vendieron nunca. No, yo no estoy de acuerdo con usted. Me parece que fue nefasta. Pero en esa y en Madrid peor. Pero en esa estampida de Ciudadanos no solo se fue Inés Arrimadas, se fueron todos a poblar todos las listas para las generales.
Pero fue además se fueron un todos... vaciamiento, y eso no es solo Inés Arrimadas. Se fueron todos con un agravante, porque es que ni siquiera se fueron todos a hacer lo que estaban haciendo en Cataluña, en Madrid, y a ser extremadamente valientes contra los malos, que lo fueron, porque en el año 2017 hay que reconocerlo, fueron extremadamente valientes contra los malos. Ni siquiera se vinieron a Madrid a ser extremadamente valientes contra los malos, que en ese momento era Pedro Sánchez. Joder, porque si hubieran hecho eso y hubieran trasladado ese espíritu reivindicativo, revolucionario que tenían en Cataluña en el 16 y en el 17 a Madrid, pues hubiera sido fantástico. Pero es que vinieron aquí a convertirse en la muleta del PSOE. Entonces, claro, es que... Le añado otros 2 motivos de crítica a Albert Rivera, ya que la veo yo Albert Riverista. No especialmente, pero es que, o sea, creo Primero, que se ha sido Albert injusto. Rivera, junto con Pedro Sánchez, fue el que se opuso a la implementación de un 155 largo en Cataluña para hacer frente al golpe de Estado. Y aquello pues fue yo creo, en mi opinión, una canallada. O sea, en lugar de alinearse con Rajoy, que iba a plantear un 155 largo, e incluso iba a haber, estaba ya elaborada la lista de quienes iban a ser nombrados consejeros del gobierno catalán intervenido. Pues Sánchez y Rivera, los dos a la limón, dijeron: ni hablar de 155 largo, hacemos aquí un apaño. Así, de aquellos polvos, estos lodos. Y segunda cosa que le reprocho a Albert Rivera: cómo se prestó a la solicitud que le llegó desde ciertos poderes mediáticos para participar en la operación de acoso y derribo contra UPyD. Destrozó UPyD y al final, pues bueno, sus amos le dejaron luego tirado a él cuando ya dejó de ser útil, ¿no? Y luego tiene un fenómeno que es, a mí ya sabéis que esto me interesa muchísimo, pero la parte del corazón es muy importante. El fenómeno Yoko Ono que hubo con Malú fue importantísimo. Es que desapareció el candidato porque se enamoró. Es que esto es una cosa muy importante. Es que Yoko Ono acabó con los Beatles y Malú acabó con la carrera política de Albert Rivera. No por culpa de Malú, por culpa de él, que es el que se dejó hacerlo, por supuesto. Pero que es verdad que en un momento dado entró en una fase en la cual ya España pues le importaba menos, y eso pues es verdad que es problemático. Y en el caso de UPyD pues es exactamente lo que ha hecho el PP con Ciudadanos, exactamente lo mismo. Sí, luego hay otros 2 factores, que uno es Rivera apoya, se abstiene de la moción de censura, en la moción de censura de Pedro Sánchez, en la que llega Pedro Sánchez al poder, cuando él apoyaba a Rajoy y una semana antes votó los presupuestos del Partido Popular, del gobierno del Partido Popular. Y luego participó activamente en el cordón sanitario contra Vox. Después de la foto aquella de Colón, Ciudadanos se dio la vuelta, no quiso volver a saber nada de Vox, no quiso que le relacionasen con lo que llamaba el PSOE, el trifachito, y su votante se quedó bastante desconcertado. Llegó un punto en el que votar a Ciudadanos no se sabía si era votar luego al PP o votar al PSOE, acabar sirviendo para que apoyase al PP o al PSOE, y ante la duda de eso de que el centro y de que Ciudadanos, que se pasaba el día hablando de que estaba polarizada la sociedad, eran ellos los que la polarizaban, los que marcaban que había extremos, cuando realmente Ciudadanos se movía según tocase hacia la izquierda normalmente, y siempre en el centro, claro, pero como la sociedad se iba, o la política se iba moviendo hacia la izquierda, Ciudadanos se mantenía en el centro, es decir, se movía hacia la izquierda. Bueno, eso hubo un episodio que fue escandaloso. Ciudadanos en su origen era absolutamente contrario a las leyes de género, hasta aquel debate donde participó Marta Rivera de la Cruz, defendió con ardor los que planteamientos. Lo defendió muy bien, además. Lo defendió muy bien, sí. Y entonces al día siguiente le empiezan a llover palos a Marta Rivera de la Cruz. Por parte del PP, además. Qué horror, qué horror. Del es que PP, es terrible. Y incluso de gente de su partido, y el partido se dio la vuelta, y de atacar las leyes de género por la simetría penal que significaban, pues pasó a defenderlas. Como dices, pero bueno, pero esto no, pero ¿qué es terrible que ante una posición valiente de un partido político que teóricamente está a la izquierda del PP, ante una injusticia obvia que un porcentaje absolutamente amplísimo de votantes del PP y de dirigentes del PP saben que es un problemón enorme, y que además antes no se había podido debatir sobre ese problemón porque había una especie de omertal respecto de eso, que de repente abran la ventanita Ciudadanos, que es un partido además que la izquierda más o menos legitimaba en ese momento, porque todavía seguía siendo medio de izquierdas, y abre la oportunidad de tener ese debate, y el PP, en vez de sumarse a eso, salen en tromba a atacarles de una manera absolutamente furibunda, diciendo que son unos machistas. Es que es terrible, porque además en ese momento se podría haber solventado esa cuestión, porque había una mayoría social necesaria para romper esa omertad, que luego después, por cierto, ha sido Vox el que lo ha roto, y de hecho hay un porcentaje, me encantaría ver estudios, pero estoy convencida que muy muy relevante de gente que vota a Vox exclusivamente por este tema, exclusivamente, con independencia de lo demás. Y un trasvase que no se habla nunca de él, de votantes que han pasado directamente de Ciudadanos a Vox. Los hay. Sobre todo en Cataluña ha pasado de una manera muy
muy importante. Se habla del trasvase de Ciudadanos al PP, pero del trasvase de Ciudadanos a Vox por cuestiones como el género o la unidad de España. Bueno, y en Madrid, con datos en la mano, en Madrid ha pasado muchísimo. O sea, de votantes del año 2019, que Ciudadanos tuvo un resultado espectacular en Madrid, fue segunda fuerza, de hecho, nacional, por delante del PP, ha habido un trasvase de votos Ciudadanos-Vox, pero es tremendo. El perfil de la persona que votaba en su día PP o PSOE, pasó a votar a UPyD cuando nace UPyD, de UPyD pasa a votar a Ciudadanos y de Ciudadanos pasa a Vox, es muy habitual ese perfil. Vamos, de hecho yo pertenezco a ese perfil. O sea, yo voté a UPyD, voté a Ciudadanos y voto a Vox. Pero bueno, y antes, se va del bipartidismo no vuelve. Hay mucha gente que no ha vuelto al bipartidismo. Es que es un poco el mismo arquetipo, ¿no? Que es el ser una persona valiente que lucha contra el establishment, ¿no? Es que eso es lo que ha representado esos partidos durante todo ese tiempo. Si es que los que se han movido han sido... Y cuando dejaron de representarlo, desaparecieron. Exacto. Por eso es el drama de la salida de Ciudadanos en Cataluña. No tanto que salieran, que por supuesto también, sino que ese espíritu que les hizo grandes en Cataluña no lo trajeran a Madrid y se convirtieran en liberales europeos. En vez de ser Ciudadanos, que era lo mejor que tenían. Madre mía, la cantidad de oportunidades perdidas en este país, ¿verdad? Pues sí. Y de aquel 2017 en que resulta que estábamos planteando un 155 para responder al golpe de Estado, pues ahora hemos llegado a una situación donde un tío que se fugó en maletero en su día y que luego de repente viene, da un mitin en mitad de Barcelona y se vuelve a fugar, ahora denuncia al juez Llarena porque dice que está retrasando las decisiones sobre la aplicación de la ley de amnistía a Puigdemont. Es tremendo. No solo es tremendo, sino que de verdad a mí el mundo este de la posverdad me apasiona. Y el otro día en una tertulia en televisión me tocó con Elisa Beni, personaje peculiar. Y decía con absoluta convicción ella que Puigdemont no era un prófugo de la justicia. Te lo juro, ¿eh? Es turista. Que no era un prófugo de la justicia. Y que no se había ido un maletero, que todo eso era mentira. Eso posiblemente sea mentira, ¿eh? ¿Lo del maletero? Sí, yo ya después de que haya venido y se haya ido, yo ya... Sí, ya es probable que saliera en plan saludando a los Mossos además y escoltado. Nos contó el PP que se fue en un maletero y que no le vieron, yo ya no me lo creo. Pero de verdad, o sea, que a día de hoy, o sea, la izquierda mediática está reconstruyendo esto de tal forma en el que Puigdemont ya no es un prófugo de la justicia. Y que claro, que pobrecito este señor, que solamente le persiguen por malversación, ¿qué más dará? Esto de utilizar el dinero público con fines espurios, ¿de qué más dará, no? Un pobre hombre que ahí está con malversación que le tenemos ahí condenado en Bélgica. ¿Han leído ustedes la novela Justicia de Dürrenmatt? No. Dürrenmatt es del regreso de la vieja dama, novela inquietante y magnífica. Bueno, pues tiene otra muy curiosa que se llama Justicia, que el planteamiento es el siguiente. En un pueblo no demasiado grande entra un tío en un restaurante y delante de un montón de testigos que todos le ven perfectamente, saca una pistola, pum pum, y le mete 2 tiros a otro hombre que está allí comiendo. Y luego coge y se va. Y entonces le detienen. Y entonces la novela es como el abogado de este señor llega al juicio, pues no a esgrimir, no, es que mi cliente estaba enajenado, tal. No, llega al juicio directamente a decir que no es verdad que su cliente haya cometido ese asesinato. Oiga, pero si hay 200 testigos ahí que le... No, es falso que mi cliente... Y entonces el planteamiento es ese. Y cómo... No te hace pues dudar, la claro. verdad no significa nada en el debate, ¿no? No, pero es que esto pasa de una manera tan habitual, pero en este caso me parecía una cosa tan grosera, ¿no? Que ante una cuestión tan evidente como, hombre, o sea, un señor que lleva 6 años huido de la justicia y que no puede entrar en España porque si no le detienen, de hecho es que está procesado en rebeldía, o sea, es que es... Pero aún así están intentando cambiarlo todo y por eso hay que luchar. Es que la batalla semántica y la infiltración semántica es importantísima, o sea, no podemos dejar, por eso nuestra insistencia tan cruenta en que el juez peinado ahora con el caso Begoña no es el líder de la oposición, o sea, hay que hacer una batalla política y retórica sobre lo que ha hecho Begoña Gómez, equivalente a la batalla política y retórica que hay que hacer con lo de Puigdemont, porque luego te amnistían, te cambian la ley y todo y parece que es que no ha habido responsabilidad. Entonces, o sea, entendamos cuál es nuestro rol importante dentro de esto. Las palabras son fundamentales. Y si no, que se lo digan al miembro de la Policía Autonómica Vasca, que presunto maltratador, que en previsión de que le detuvieran y le aplicaran las leyes de violencia de género, pues se inscribió en el registro como mujer hace unos meses.
Y entonces nada, pues le han detenido por violencia de género y el juez ha llegado allí y dice, a ver, pero si este señor está registrado como mujer, pues no le puedo aplicar las leyes de violencia de género y solo le puudo imputar por amenazas graves, ¿no? Amenazas graves. Por cierto, este caso es terrible, pero maravilloso, por justicia divina, que en las fiestas de Bilbao ya no haya prácticamente icurriñas y esté lleno de banderas palestinas. Es que es lo que merecen. Por lo tanto, sí, eso no me lo sabía. Sí, pues empezaron las fiestas de Bilbao hace 2-3 días y entonces en el equivalente al chupinazo, el chupinazo de Bilbao, que es cuando da comienzo la fiesta, etcétera, pues la plaza del Ayuntamiento de Bilbao, por cierto, plaza maravillosa, Bilbao es que es un sitio inmejorable, a excepción de la gentuza que orbita en cierta zona de la ciudad, pero por el resto una ciudad inmejorable. Y entonces en el chupinazo en el Ayuntamiento, imagen aérea, ni una icurriña más que la del Ayuntamiento, ni una icurriña, y todo banderas palestinas. Pues muy bien. Bueno, Sabino Arana sabía que pasaría algo así. Creo que dijo una frase del tipo de que él prefería una sociedad hispanohablante y católica, un país vasco, hispanohablante y católico, que euskaldun y liberal. Y es lo que ha conseguido. Al final, liberal en el sentido que ha conseguido que sea relativista, árabe hablante y musulmán. Hacia eso va, claro, hacia eso va, pero bueno, porque despojó de su naturaleza. El PNV lleva décadas, por no decir un siglo, pero hubo 40 años que no pudo, despojando de su naturaleza a los vascos, que es naturaleza española y católica en buena parte, y es la sociedad menos católica de toda España. Si es que los sueños se hacen realidad, porque llevan tanto tiempo intentando denigrar a la inmigración hispanoamericana para que no hablaran español. Y a la española. Y a la española, además. Pero y al final, pues tus sueños se hacen realidad, pues no vienen ni españoles ni peruanos. Pues fíjate, ahora te vienen Mohameds, pues fantástico. Sí. Hala. Sabino Arana. Bueno, Eric estoy haciendo gestos a... Eric tiene un problema muy grande y es que está demasiado contento por el empate del Madrid este fin de semana y entonces espero que no toque el tema cuando entre, porque si no vamos a tener problemas. Son malvados estos del Barça, son malvados. Pero además sin motivo, porque es que son un equipo tan claramente inferior en este momento que no... O sea, yo espero que... ¿Está escuchando lo que dice doña Pilar, don Eric? Bueno, se puede defender. ¿Es el Barça un equipo claramente inferior? ¿Usted qué opina? Abramos debate. Debate político. No. Se acabó el debate. Sobre todo porque vamos por encima del Real Madrid en la Liga, ahora mismo. Está a punto de acabar ahora, además. Bueno, ¿qué dicen nuestros oyentes, don Eric? Bueno, plantee primero la pregunta, que respondan nuestros tertulianos y luego vemos qué han respondido los oyentes. Pues don Luis, hoy le preguntábamos en la libre encuesta de esta mañana a los oyentes sobre la seguridad ciudadana, si creen que ha empeorado desde que Sánchez llegó al poder en 2018. Les dábamos 4 opciones: ha empeorado mucho, ha empeorado, está igual y ha mejorado. ¿Qué creen los tertulianos? Ha empeorado muchísimo. Si no estuviese Sánchez, seguramente también hubiese empeorado, porque totalmente. Esto es un plan que está por encima del PSOE y el PP, pero desde que está Sánchez es muchísimo peor de lo que era, claro. Hago mía la opinión de don Antonio. O sea, ambos habrían votado que está mucho peor. Sí. Por cierto, algunos oyentes comentaban eso, que sí, que Sánchez muy mal, pero que realmente viene de arriba y acata lo que dice la Unión Europea, por lo que si no hubiese estado Sánchez estaríamos prácticamente igual. Así que hay varios oyentes que están con su opinión. Bueno, el PP está en acoger menas igual que el PSOE, está en regularizar inmigrantes ilegales igual que el PSOE. ¿Usted cree que estaríamos igual sin Pedro Sánchez en esta situación? Con Feijóo que con Sánchez. O cambia mucho Feijóo sus políticas, o lo que ha apoyado hasta ahora es exactamente lo mismo que Sánchez. Pues mire, los oyentes que han votado muchísimos en esta libre encuesta, igual que ayer, creen que con el 91% la situación ha empeorado mucho. Pero es que le digo más, 91%. Estamos alcanzando cotas búlgaras en nuestras encuestas. Pero no solo eso, sino que la segunda opción más votada, con un 8%, ha empeorado. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que con un 99% la gente cree... Bueno, pero es que la verdad no es opinable. Claro, es que, bueno, pues se le da opciones, pero si el micrófono es naranja, ¿por qué van a votar nuestros oyentes que es rojo? Si es naranja, ¿no? Bueno, viva Bulgaria. Hay gente pato. Sí. Viva Bulgaria. ¿Y cuánta gente ha votado las otras opciones? Pues está igual un 1% y ha mejorado un 0%, don Luis. No solemos tener 0% en la libre encuesta, algún 1% sí que suele caer, pero un 0% ha mejorado. La gente no se siente segura en las calles, don Luis. Es lo que decía doña Pilar, al final los datos están ahí, muchos oyentes también hablaban de esos datos, de los datos policiales, de los datos de violencia,
Entonces, pues bueno, si los datos están ahí, los consultas y ves encima cuando sales a la calle, notas más inseguridad cuando hablas con tu familia, con tus amigos, al final a todos les ha pasado algo, le han robado aquí, no sé qué, le vio a robar a no sé quién, pues entonces la sensación de la gente, de nuestros oyentes es esta, ¿no? Que con un 99% ha empeorado o mucho, o como mínimo ha empeorado. Tenemos también muchos comentarios en nuestras redes sociales. Por ejemplo, Alonso Olguín nos dice: basta analizar las estadísticas o leer las noticias diarias. Invasiones por mar, apuñalamientos y machetazos, liberación de depredadores sexuales y terroristas. Ahora bien, si un ciudadano normal y corriente aparca en doble fila o se retrasa un minuto en pagar el trimestral del IVA, si no es familiar de Pedro Sánchez, tiene un problema. Y esto yo creo que demuestra muy bien con esos ejemplos que pone: invasiones por mar, apuñalamientos, todo lo que estamos últimamente comentamos mucho, don Luis las comenta mucho en el programa, ese tipo de noticias, de han apuñalado a esta persona aquí, han sacado estos depredadores sexuales cuando Irene Montero estaba en el ministerio. Bueno, pues es lo que la gente siente. Por ejemplo, nos dice también el polloso roñoso. Buen nick. Don Luis, nuestros oyentes a veces se ponen unos nombres un poco extraños. Gobiernan los delincuentes y amparan a los demás delincuentes. Nada más que añadir, señoría. Pues sí, al final, si estamos viendo que imputan a quien imputan, pues es difícil que no acampen a sus anchas los otros delincuentes. Por ejemplo, también nos dice Miguel Castilla: depende. Ha mejorado mucho la seguridad de estos dos, y adjunta una foto de Pedro Sánchez y Begoña Gómez. La seguridad para ellos está muy bien, la de los demás mucho peor, nos aclara don Miguel. Por ejemplo, Valerami nos dice: ha empeorado totalmente. Los planes del socialismo para imponerse necesita de revueltas sociales para usar a la policía contra el pueblo, reprimirlo brutalmente, amedrentarle e imponerse en el poder. Pues nos da como un posible futuro del socialismo, ya no solo en España sino en Europa. ¿Pasará eso? Bueno, lo estamos viendo en otros puntos del mundo, especialmente en Venezuela en estos momentos. Y bueno, pues esa es la guía del socialismo, según nos dice Valerami. Por ejemplo, también nos dice: Sánchez dimisión. Imagino que no será Pedro Sánchez el que está hablando con esta cuenta. Y nos dice: y empeorará más. Vayamos sumando el número de asesinatos, irá en aumento. Es una nueva forma de hacer una guerra. Esa guerra cultural que estamos viviendo en Europa últimamente, pues podría ir a peor. Bueno, es una manera de ir poquito a poquito acostumbrando a la sociedad a tragar con todo, hasta desarrollar el síndrome de la mujer maltratada, que no solo acepta todo tipo de maltrato en un increscendo cada vez mayor, sino que encima asume que es culpa suya, y que si el maltratador la maltrata es porque, en fin, no ha sido todo lo buena que... Estamos en esa situación, pero como sociedad en lugar de como persona. Efectivamente, Luis. Y ya por último le digo lo que dice Fernando Luis. Nos dice: la seguridad es solo un sentimiento. Cuando lo tenemos somos fuertes para exigir responsabilidades a los dirigentes. Con miedo nos tratan como ovejas. Que es un poco lo que acaba de comentar don Luis, que al final estamos en una situación en la que somos los que no hacemos nada, somos los culpables de que los otros los hagan. Entonces, pues es muy difícil salir de esa situación si no se cambia de mentalidad. En fin, don Antonio Mulny, muchísimas gracias. Muchas gracias, don Luis. Doña Pilar Rodríguez Los Santos, muchísimas gracias. Han tenido mucho éxito las anécdotas que ha contado usted hoy. Maravilloso, me alegro. ¿Recuerda usted su lema de Lenda Est Unio Europea? Maravilloso. Muchas gracias, don Eric, y muchas gracias a ustedes por participar en nuestra libre encuesta y por mandarnos sus opiniones. Recuerden que las opiniones nos las pueden mandar a la cuenta de Radio Libertad en Twitter, o se pueden suscribir al canal de YouTube para una conversación más interactiva con otros seguidores. Hasta aquí hemos llegado en la tertulia. Una pausa publicitaria y nos vamos a encarar la recta final del programa. El Toro TV también es Radio Libertad.